Entonces, como comentaba en un principio, ya está la charla número 32 que damos desde que empezamos con esta charla, y esta charla nos va a traer el día de hoy, y como hacen en las 10 últimas ediciones, por España, y concretamente hoy nos va a traer al territorio de Cataluña. Entonces, hablamos de Cataluña y siempre nos vamos a quedar por descubrir algo nuevo, algo más en esta región tan hermosa. Cataluña nos brinda muchísimos contrastes paisajísticos, muchísimos contrastes naturales. Podemos elegir, por ejemplo, desde el mar hasta la montaña. Entonces, siempre con esa combinación y evidentemente con arte y con cultura. Tengamos en cuenta que Cataluña está conformada, la comunidad de Cataluña está conformada por 4 provincias, que son Girona, Barcelona, Tarragona y Lérida o Lleida. Cualquiera, o Girona también se dice Gerona, ¿no? Entonces, cada una de estas provincias tiene una ciudad capital que lleva el mismo nombre de la provincia. Capital de Girona, Girona, de Barcelona, Barcelona, Tarragona, Tarragona, y Lérida o Lleida, también su capital es Lérida o Lleida. Entonces, como decía, aquí podemos encontrar muchísimos contrastes. Podemos disfrutar de montaña, como decía, y de mar. Podemos disfrutar de calas recónditas con aguas cristalinas, o inclusive pasear por un valle bordeando un lago o un glaciar. Podemos vivir una naturaleza en estado puro, en estado salvaje. Inclusive para preservar esta riqueza paisajística, los ecosistemas, más del 30% que están en el territorio catalán está protegido, y el resultado son los 18 parques naturales repartidos por toda la geografía catalana, con unas particularidades muy diferentes entre sí, ¿no? Tanto por la flora como por la fauna, por la orografía y el clima. Entonces, aquí vamos a encontrar parques en todo el territorio catalán con más de 300 especies de aves diferentes y unas 1.400 especies y subespecies de plantas y helechos submarinos o de alta montaña. Entonces, todo este territorio, toda esta tierra, le decimos que fue una tierra de genios, porque estos paisajes le sirvieron de inspiración a artistas universales, esos artistas que han contribuido de alguna manera a modelar la sensibilidad artística del siglo XX, genios creativos que han hecho inclusive que ese nombre de Cataluña traspase las fronteras y han vehiculado este viaje en un mundo, como decimos, algo melancólico. Por ejemplo, el primero de ellos, hablamos de un Pablo Picasso. Ojo, Pablo Picasso nació en Málaga, pero fue formado en Barcelona, ¿vale? Entonces, este es uno de los artistas que probablemente haya tratado de hacer más internacional el nombre de Barcelona, de España en sí, pero evidentemente de Barcelona y de Cataluña. O, por ejemplo, la Universidad de Miró, ¿no? Joan Miró, otro de los grandes. O inclusive el surrealismo del señor Dalí, que más adelante hablaremos un poco de él, esas pinturas de este hombre, y que hizo que la cultura catalana haya conseguido unir esa tradición y las raíces para dar como un resultado que siempre van a permanecer en la memoria, esos grandes artistas que hicieron tan internacional este nombre. Y hay espacios como, por ejemplo, la Sagrada Familia, que jamás será olvidado por la humanidad, ¿no? Evidentemente, esta obra del gran genial Antoni Gaudí, ¿no? Entonces, Cataluña y concretamente Barcelona es la ciudad que más ha disfrutado. Y otras regiones de las que ya hablamos en otras charlas, por ejemplo, en el norte, en País Vasco, por allá hay 3 obras fuera de Barcelona, pero aquí es donde se ha concentrado Gaudí. Entonces, la arquitectura de este hombre fascina por los elementos, como bien dices, estructurales, ¿no? Esas sofisticadas técnicas constructivas, el uso de materiales, la fantasía y la originalidad de los elementos decorativos, sobre todo. Más adelante hablaremos de todo esto. Entonces, Cataluña es un país, una comunidad autónoma milenaria, en la que podemos encontrar desde las huellas de dinosaurio, inclusive rastros de la presencia del hombre neandertal. Entonces, vamos a hablar de toda esta comunidad autónoma y vamos a empezar, por ejemplo, por Girona, por la provincia de Girona. Entonces, cuando pensamos en Girona, todos están pensando en las calas de la Costa Brava, pero hay mucho más que ver en esta provincia. Hay turismo para todos los gustos. Aquí, por ejemplo, encontramos historia, naturaleza, aventura, gastronomía muy buena, además de, obviamente,
esas playas que siempre encantan a todo viajero. Entonces, desde nuestro punto de vista, los siguientes son los lugares que pensamos que son obligados de visita en esta región de Girona. Entonces, nosotros hablamos del triángulo daliliano. Nosotros llamaríamos el cuadrilátero, ¿no? Pero se habla del triángulo. Entonces, es una especie de turismo, un viaje que se hace siguiendo los pasos de Dalí. Y poco se puede decir de un genio como este hombre, que no se haya dicho ya, ¿no? Entonces, aunque en sí se puede llegar a sentir todavía mucho de este hombre y de toda su obra. Y entonces esto es lo que queremos que vivan nuestros clientes, recorriendo algunos de los lugares que marcaron el carácter de este llamado triángulo daliliano. Entonces, desde su Figueres natal, él nació en Figueres. Entonces, por ejemplo, allí podemos encontrar el teatro del Museo Dalí, que no deja indiferente a nadie. Hasta, por ejemplo, podemos visitar el castillo Gala de Dalí, en una población que se llama Púbol. Allí, por ejemplo, algo muy característico ahí son los elefantes, ¿no? Esos elefantes con patas de insecto en todo el jardín. También podemos ir, por ejemplo, a su casa museo en Portilligat, la casa museo de Dalí. Y ahí es el triángulo daliliano, clásico. Pero hay una población que se llama Cadaqués, el Cap de Creus, que tiene un recorrido para nosotros muy daliliano y que no deberíamos perdernos. Es el santuario de Los Ángeles, el santuario de Los Ángeles, donde se casaron Gala y Dalí allá en el año de 1958. Entonces ellos se casan en ese santuario que está muy cerca de Girona, y en el año de 1968 el pintor le compra a Gala un castillo pequeño en el pueblo de Púbol. También podríamos hablar, por ejemplo, de esas fortalezas y los castillos de Girona. La Reconquista pasó por esta zona con una velocidad impresionante por toda la provincia de Girona. Entonces no hubo tiempo como de construir las alcazabas por parte de cuando tenían la conquista musulmana, ni castillos por parte de los cristianos cuando estaban con el tema de la Reconquista. Pero lugares que podamos visitar, por ejemplo, está esta fortaleza de San Julia de Ramis, ¿no? Es una fortaleza militar que pasó de ser fortaleza militar a lo que es en día de hoy un museo de joyas y de arte estrambótico. También podemos hablar del castillo de San Fernando. Y aquí hablamos de una fortaleza que es la abarrotada más grande, la más grande de toda Europa, y que la podemos recorrer en las camionetas 4x4 y que inclusive también hacemos excursiones en Zodiac, en un tipo de embarcación, por estos canales subacuáticos. También podremos visitar, por ejemplo, el castillo de Peralada. Es un auténtico castillo medieval que ya se menciona en el siglo XI. Eso sí que muy poco queda del original porque ha sido y ha sufrido muchísimas reformas. También podemos hablar, por ejemplo, de la catedral en Pordá, ¿no? Entonces, ese es el primer edificio que se observa al paso cuando vamos hacia esa población, la basílica, vemos la Basílica de Santa María. Y en el interior nos encontramos con un retablo de alabastro, que desde el primer momento puede resultar bastante familiar, ¿no? Es una sensación que nos deja como nos hace como esa especie como de déjà vu, ¿no? Y entonces que no conseguimos como identificar, pero al final si ya hemos estado en Barcelona y tal, lo miramos este retablo, pues vemos que es muy similar a la Sagrada Familia. Y se cuenta que este sirvió de inspiración a Gaudí para el tema de la Sagrada Familia. Pero esa inspiración viene también de antes, de una obra de la que vamos a hablar más adelante. En la capital, ya en Girona, ¿qué podemos decir? Girona es una ciudad histórica de origen romano, con más de 2000 años de antigüedad, y enamora por esas callejuelas empedradas del casco antiguo, y en las que sobresalen joyas como por ejemplo la judería y la magnífica catedral, además de ser una de las ciudades con mejor calidad de vida del país. Es importantísimo destacar que evidentemente un país, una ciudad cuando tiene costa, pues evidentemente la calidad de vida es muchísima, la tranquilidad, la gastronomía, y se ve muy bien, ¿no? Y además de ser esta ciudad que tiene esto, es una ciudad en la cual se rodaron muchísimas escenas del famoso Juego de Tronos aquí en Girona. Entonces aquí podemos disfrutar, además de todo esto, de una gastronomía de primer nivel, lo que decía,
en la que cabe destacar, por ejemplo, un restaurante que ha sido seleccionado como el mejor restaurante del mundo durante varias ediciones, el que se llama Celler de Can Roca. Ya lo encontramos aquí en Girona. Aquellos clientes que tengan un paladar bastante exquisito, pues pueden venir a cenar, a comer, a departir aquí en este restaurante. Cosas interesantes aquí en la capital, por ejemplo, las casas de Onjar. Esas casas de fachadas de vivos colores se encuentran colgando sobre el río Oñar, en un tramo en el que discurre por el casco antiguo. Entonces, desde ahí lo podemos ver y hay una vista muy hermosa desde un puente que se llama el Puente de Piedra. Vamos a tener una perspectiva muy preciosa y podemos ver cómo se reflejan estas casas en el río. También la catedral. Aquí subimos por esos 90 escalones, ¿no? Es impresionante, una escalera de estilo barroco y nos deja delante de la fantástica catedral. Además de visitarla, vamos a poder disfrutar del museo, donde se encuentra un tapiz románico, el de la creación del siglo XI, que nos dejará literalmente sin palabras. Después de este museo, entramos en una nave gótica en la catedral, considerada la más ancha del mundo. Pero de verdad que aquí merece mucho la pena. Y a ver si alguien se apunta y cuando digamos estos 90 escalones, más adelante lo voy a decir, pero ¿quién recuerda alguna escena y quién me lo escribe por ahí, alguna escena de Juego de Tronos que se realizó en estas escaleras? A ver quién lo apunta y quién se nos anota un tanto a favor. Bueno, también podemos visitar barrios. Entonces, por ejemplo, hablamos del Cal. Este barrio está situado entre el casco antiguo y es el barrio judío mejor conservado de toda Europa. En este barrio vemos esas calles estrechas, empedradas, unos preciosos patios. Aquí vivió una de las comunidades judías más importantes de Occidente, que hicieron prosperar al máximo esta ciudad hasta la expulsión de ellos, que fue allá en el año de 1492. Otro lugar importantísimo, los baños árabes. Están situados cerca de la catedral, muy cerca, y es una construcción románica del siglo XII. Entonces aquí ya vamos a empezar. Algunos nadie escribió en los juegos, el Juego de Tronos. Entonces, Girona en los últimos años se ha hecho todavía más turística cuando se rodaron en varias localizaciones del casco antiguo numerosas escenas. Por ejemplo, de la sexta temporada, sobre todo, de esta emblemática obra Juego de Tronos. Aunque evidentemente ya no hay posibilidad de encontrarnos ahí con los protagonistas en los bares y restaurantes, pues sí podemos recordar momentos cumbres de esta serie. Por ejemplo, algunos de los más famosos, cuando decía yo, ¿recuerdan esos 90 escalones? Pues aquí se rodó esa escena cuando la reina Marguerite estaba haciendo el camino de la vergüenza por las escaleras de la catedral. ¿Recuerdan? Si algunos que se vieron, esa cuando le tocó caminar por allí, desnuda, ese camino de la vergüenza. O por ejemplo aquí de la niña, de Aira, cuando estaba huyendo de una niña que quería matarla, ahí en los baños árabes, lo que estuvimos viendo. Y también la pujada de San Domecq, que finalmente consiguen aquí apuñalarla cuando hay en ese puente, en esa escena. Entonces son 3 de las escenas que quise hacer y si quisimos hacer referencia de Juego de Tronos, entonces podemos de pronto vivir o disfrutar de los escenarios donde se hizo esto. Entonces, Girona, también esta provincia cuenta con muchos pueblos con bastante encanto. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, está el pueblo de Cadaqués, es un pueblo costero, así casitas blancas y hermosas callejuelas, ¿no? Son una de las imágenes más características de este pueblo. Pero durante una visita que hagamos aquí, merece la pena recorrer el paseo marítimo, así con la luz de la mañana. Este pueblo también cuenta con un interesante patrimonio artístico e histórico, en el que destacan muchísimos edificios modernistas como la Casa Blauau, el barrio judío, la iglesia parroquial de Santa María, que son de estilo gótico tardío, como se dice, ¿no? Entonces son algunos elementos más destacados y todo ello sin perder el aire típico de un pueblo costero, de un pueblo de pescadores. Entonces es un pueblo que merece la pena. Otro pueblo de esta zona, Castellfolch de la Roca, es sin duda otro de los pequeños pueblos más especiales y espectaculares de estas tierras. Se ubica encima de un impresionante risco de roca balsática, a 50 metros de altura sobre el río Fluvia. Entonces ya en sí la imagen sorprende, ¿no? Y resulta impactante. Es espectacular para quien llega a estas tierras por primera vez, ¿no? Entonces, el barrio viejo de este pueblo es un espectáculo en sí mismo. Estrechas callejuelas, parte de la antigua vía romana y la antigua iglesia de San Salvador. Entonces, aquí forma un escenario impresionante que de verdad merece muchísimo la pena el poder disfrutarlo, recorrerlo, pero así, como quien dice, a conciencia. Otro pueblo
Peratallada es un pueblo de interés turístico de Girona. Este pueblo ha sabido mantener la esencia medieval en sus calles y en sus plazas, ¿no? Entonces, podernos desplazar por sus callejuelas y disfrutar encontrando muchos restos medievales. Eso es de verdad un reto, como decimos nosotros, para todos los visitantes. Es un pueblo muy pequeño, muy pequeño, pero es de esos pueblos como que merece que lo vivamos lentamente, ¿no? Como para absorber esos encantos. Y especialmente la iglesia de San Esteban, que está allí, es una construcción románica del siglo XIII, que tiene 3 naves, hay plazas, hay un espacio de verdad con un encanto bastante especial. Otro pueblo de aquí de Girona, el Besalú, es un pueblo muy bonito, una localidad medieval también como la que veíamos anteriormente, Peratallada, y es una visita que podemos hacer de lujo para aquellos que amamos el arte y la historia, ¿no? Entre los lugares de interés que no podemos dejar de contemplar se encuentra la iglesia que vemos allá arriba, a la derecha de la pantalla, la iglesia de San Vicente, ¿no? El pueblo románico y muchas otras más cosas. Entonces, pueblos, hacer un programa que alguno de los compañeros que está aquí, pues de hecho nosotros ya tenemos un programa que se llama Puebleando por España. Vamos a hacer otro itinerario que se va a llamar Patrimonios de la Humanidad en España, un itinerario bastante completo que ya en breve lo tendrán. Otros pueblos que podemos visitar aquí es La Calella, por ejemplo, Tossa de Mar, Somonels, Bellet, Santa Pau, Pals. Hay muchísimos pueblos para poder visitar en esta provincia de Girona. Entonces aquí ya vemos pasado, presente, futuro, artístico, cultura y también muchísima naturaleza en la parte de Girona. Ahora nos vamos para Lérida o Lleida, que es de verdad muchas veces ha sido como muy olvidada por los turistas, que realmente la gran mayoría de turistas se concentran en Barcelona. Ojo, Barcelona, impresionante, imponente, no solamente por una visita, sino para muchas más visitas, pero a veces cuando el cliente vuelve otra vez a España, quiere disfrutar evidentemente de Barcelona porque siempre descubrimos muchísimas cosas que se nos han quedado en el tintero, pero de verdad que también podríamos visitar otras partes. Entonces la gente o se concentra en Barcelona, en la Costa Brava o en la Costa Dorada, pero la parte de Lérida, Lleida, ofrece fantásticas experiencias en contacto con la naturaleza más auténtica. Y aquí vamos conociendo también un pasado medieval, en pequeños pueblos llenos de encanto, ¿no? Entonces, para llegar a Lleida disponemos inclusive de un tren de alta velocidad que nos trae desde Barcelona. Entonces, tienen parada allí en la capital. O podemos volar, o sea, el cliente puede volar a Barcelona y directamente en tren dirigirse directamente a Lleida. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver en Lleida? Por ejemplo, Guimerá es uno de los pueblos es un pueblo que está flanqueado por el río Corf y está situado en una ladera de una montaña. Entonces, este pueblo medieval enamora por esas casas de piedra. Todas esas casitas son en piedra y tienen detalles en las puertas y en las ventanas, ¿no? Entonces, son unas calles bastante empinadas, algunas con arcadas que nos llevan hasta la iglesia, por ejemplo, de Santa María y la Torre del Castillo, desde donde vamos a tener unas fantásticas vistas de toda la ciudad. También podemos pasear por la Plaza Mayor, por ejemplo, y algunas de las calles más bonitas como la del Cacao, la de la Sendra, ¿no? ¿Qué podemos hacer más en Lleida? El Parque Nacional de Aigestors y Lago de San Mauricio. Y es un espacio natural protegido, es único en el sur de Europa y nos permite realizar rutas de senderismo entre montañas que tienen hasta más de 3.000 metros de altura, lagos de todo tipo y colores, cascadas, ríos. Es una gran diversidad de fauna y flora y lo encontramos aquí en Lleida. Y entonces, en Lleida, que es la capital de la provincia, ya hablamos de la ciudad, la capital, que es una gran desconocida para el público, es una ciudad perfecta para pasar, digamos, 1 o 2 días visitando los numerosos edificios históricos que tiene en sí la ciudad, la capital, ¿no? Entre estos edificios más importantes destaca esto, la South Bella. Es una antigua catedral que está situada en lo alto de una colina y que da maravilla por su claustro y una alta torre, esa torre tan alta, desde donde podemos subir y admirar toda la ciudad y su entorno. Entonces, si queremos tener la visita a la ciudad desde allí, podemos subir a la torre. Pero si queremos tener la vista donde se pueda ver la Seu Bella con Lleida, así como de fondo, entonces podemos subir hasta un mirador que es el mirador del antiguo Castillo del Rey. Desde ahí ya podemos apreciarla mejor todavía. Otro punto de interés de la ciudad son, por ejemplo, la Catedral Nova,
Catedral Nueva, o el Palacio de la Paería, es otro de los lugares de bastante interés, o el antiguo Hospital de Santa María. Y sobre todo, algo que no nos podemos perder, es el Castillo Templario de Gardenia, que además de conocer todos estos atractivos turísticos, recomendamos venir a él y venirlo allí. Y también recorrer cuando estemos más tranquilos la calle mayor de la ciudad de Lleida. Ojo, esta calle es una de las calles comerciales más largas de todo el país. Son más o menos unos 3,5 kilómetros de tiendas, todas las marcas, grandes marcas, todas las marcas, todo lo que quieran comprar, aquí lo podrán comprar. Es, ojo, la calle más larga comercial de todo el país, de toda España, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me gusta mucho es hacer ese paseo por las iglesias románicas del Val de Boy. Ojo, turismo religioso. Sabemos que España cuenta con muchísimos centros para hacer el turismo de santuarios marianos, pero el turismo religioso tradicional normal que podemos hacer aquí. Y por ejemplo, Cataluña nos ofrece mucho, y sobre todo esta región de Lleida. Entonces, aquí hay algo que se llama iglesias románicas del Val del Boy. Y esas iglesias comparten el mismo estilo románico lombardo, ¿no? Y fueron construidas entre los siglos XI y XII. Todas estas iglesias son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de estar ubicadas en un entorno privilegiado, se caracterizan por una muy buena utilización de la piedra, la decoración así en arcos, como llaman arcos ciegos, las bandas lombaras, las altas torres campanario y la presencia de pinturas murales en algunas de ellas. Aunque la más famosa de todas ellas es esta, la que estamos viendo, la de Santa María de Taúl, y esta tenía en su interior la valiosa pintura de Pantocrator, que merece la pena hacer de verdad una ruta completa. Y entonces, entre esta iglesia, por ejemplo, también podemos visitar la iglesia de Santi Clemente de Taúl, o la de San Juan de Boy. Miren nomás esa estructura. O por ejemplo, la de Santa Eulalia, por ejemplo, es otra de las iglesias que podríamos visitar en este recorrido que hacemos en las iglesias románicas del Val del Boy. Por ejemplo, esta de San Feliu de Barruel, o la de la Natividad del Durro, o la de Santa María de Cardet, o la de la Asunción de Col, y la ermita de San Quiric de Durro. Entonces, de verdad que este recorrido es bien bonito, bien curioso, y de verdad que impacta bastante, es bastante bonito. Entonces, también hay un pueblo que deberíamos visitar que se llama Penellés, y es un pueblo muy famoso por los grafitis. Entonces paseamos por la calle, es como hacerlo como por un museo callejero al aire libre, donde en cada esquina nos podemos encontrar con alguna fachada decorada con un espectacular grafiti. Además de decir que cada año aquí se celebra un festival del que vienen reconocidos grafiteros de toda Europa. Entonces vienen aquí a dejar su huella, ¿no? A base de los sprays de colores, y poner en ese pueblo un circuito turístico, de verdad que es bien bonito, es bien curioso, bien sabroso verlo. Como anécdota, hace un par de años tuvimos un grupo de una empresa bastante importante, una empresa de los Estados Unidos, que vino a hacer aquí una presentación, un lanzamiento, y mientras estaban haciendo la charla, nosotros contratamos unos grafiteros, que uno de ellos quedó campeón hace como 4 años de un grafiti que hizo en este pueblo, y mientras daban la charla, hacían un lanzamiento, los grafiteros estaban trabajando en la parte de atrás de eso. Entonces, cuando ya terminó todo, se bajaron los telones y fue algo impactante y bien bonito, ¿no? Entonces, aquí de verdad que ese arte callejero es un pueblo que merece muchísimo la pena recordar. Penellés, para venir a verlo. Y entre todos estos que destaca uno que nos gusta muchísimo, es esta emotiva que se llama Habitato. Es otro de los grafitis que destaca muchísimo. Entonces, chévere poder venir a ver y ver aquí arte callejero, arte urbano. Otros lugares, por ejemplo, el monasterio de Bayona de los Monjes. Entonces, es una parada obligada en esta conocida la ruta del Cister, que agrupa varios monasterios cistercienses, ¿no? Este fue fundado en el siglo XII, y este monasterio ha conservado toda la comunidad femenina durante más de 850 años. Es una comunidad que siempre se ha podido conservar, ¿no? Esa misma comunidad. Y entonces en este podemos hacer noche, podemos hacer la pernoctación aquí. Y aquí destaca por 2 cimborrios góticos. Cuando hablamos de cimborrios son como las torres, ¿no? Como esos techos en el interior, cuando vemos los cimborrios son esos techos, como esa especie como de cúpulas, ¿correcto? Son unas torres. Entonces, el hermoso claustro, en el que se mezcla el estilo árabe, románico y gótico, ¿no?
y la sala capitular, que tiene varios sepulcros con abadesas del monasterio. Otro lugar chévere para venir a visitar, aquí en la parte de, mira, es Montfalcón Murallat, ¿no? Entonces está encaramado así en lo alto de una colina, en la comarca de Segarra. Es una hermosa villa que está totalmente amurallada y tan solo tiene 15 casas y una iglesia de estilo románico. Entonces nos trasladamos, como quien dice, en un viaje a la Edad Media, estando aquí, metidos, estrechos entre estas callejuelas. Entonces tienen galerías porticadas, arcos. Entonces tiene también una plaza central con una cisterna donde todavía se almacena agua para el pueblo. Ojo, tiene 15 casas y tiene 21 habitantes únicamente esta población. Entonces, venir a Lleida, Lérida, de verdad que merece muchísimo la pena para el turismo religioso, cultural y evidentemente para todo tipo de turismo. Entonces, recordar, desde Barcelona tenemos una conexión en tren de alta velocidad. Ya nos vamos directamente para Tarragona. Entonces decimos, aquí esta provincia está bañada por el mar Mediterráneo. Entonces, recordar, a Tarragona es una tierra que desconocemos muchísimo, ¿no? Entonces aquí llegaron las legiones romanas que estaban lideradas por el gran general de Escipión, el africano, por allá por el año de 2017 antes de Cristo, ¿no? Entonces se convirtió en un tarraco, o sea, una de las grandes urbes del Imperio Romano, fuera de Italia. Entonces, desde donde los romanos administraban gran parte de Hispania, aquí en la península ibérica, recuerda España, península ibérica, todo España y Portugal, evidentemente, y aquí se realizaron grandes construcciones como el anfiteatro, el circo, el acueducto, y han sobrevivido hasta el día de hoy. Entonces, este conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, junto con, evidentemente, el casco antiguo y el barrio de pescadores de Seracho. Entonces, por ejemplo, el anfiteatro de aquí de Tarraco, anfiteatro romano que fue construido a finales del siglo segundo, después de Cristo, perdón, junto al mar. Entonces, durante la época romana se construyó. Entonces, este recinto tenía una capacidad para unos 14.000 espectadores y aquí se realizaban desde lucha de gladiadores, fieras, ejecuciones públicas, bueno, todo lo que podemos saber que se hacía en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, aquí también podemos acceder al interior para ver las bóvedas y los restos de la iglesia de Santa María de Miracle del siglo XII. También, por ejemplo, aquí en muchas de estas esculturas que fueron encontradas aquí y restos más importantes del anfiteatro y de la antigua ciudad de Tarraco se encuentran aquí, en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona, que está situado al lado, en el barrio de Serallo. Entonces aquí podemos encontrar todo esto. Otra de las grandes construcciones que hallaron los romanos, el circo romano, y este recinto data del siglo I después de Cristo y tiene una capacidad por unas 25.000 personas y es uno de los mejores conservados de Europa y se utilizaba para las carreras de carros y a día de hoy todavía se puede ver una parte de las gradas, ¿no? Y 3 bóvedas se dice que hay en los interiores. Otro lugar espectacular, la catedral, ¿sí? La catedral de Santa Tecla. Esta fue construida en el año de 1171, es de un estilo románico que pasó después por las transformaciones de estilo gótico. Entonces, ¿no? Hasta consagrarse en el 1331. Entonces, de verdad que todavía se puede ver, por ejemplo, aquí se construyó, esta catedral se construyó sobre el antiguo templo del emperador Augusto. Y de ese templo todavía se puede ver algún resto, en la zona del claustro, ¿no? El exterior destaca en la puerta principal por esas esculturas de los apóstoles. Y hay también una escultura de la Virgen de Mainiel. Entonces merece la pena también visitarla, esa catedral, y aún más visitar el interior para ver, por ejemplo, la capilla de los sastres, el altar mayor y el retablo, que es un retablo que está dedicado a la patrona de la ciudad, que es la Santa Tecla, ¿no? El Museo Diocesano y el claustro se pueden visitar. También podemos visitar la Plaza del Fórum, que está situada en el antiguo foro provincial, también de la época romana. Y entonces, este fórum ocupaba un espacio de 60.000 metros cuadrados, 300 metros por 200 de ancho, y estaba rodeado de pórticos, de los que todavía, como podemos apreciar, se puede ver algún trozo, sobre todo en estas plazas, ¿no? También podemos visitar las murallas de Tarragona. Aquí está, es un lugar para visitar, o por ejemplo la Plaza de la Font, o el acueducto
de Les Ferreres también. Y como aventura, pues evidentemente aquí nos encontramos que a poco de Tarragona, a escasos 12 kilómetros, está el parque temático que muchísimos de ustedes habrán traído a niños por aquí, a esas quinceañeras cuando hablamos, o a esas familias al parque de Port Aventura. Entonces está muy cerca, a unos 12 kilómetros de Tarragona. También está evidentemente muy cerca de Barcelona, ¿no? Entonces ahí en la parte de salud podemos visitar. Entonces, hemos dejado para el último hablar de Barcelona, la gran conocida y desconocida, ¿no? Evidentemente Barcelona, la provincia de Barcelona. Entonces decimos que Barcelona, después de esa transformación y esa apertura al mar Mediterráneo con ese puerto, cuando se generó ese puerto, evidentemente puerto muy importante marítimo aquí en la ciudad de Barcelona, y después de esos Juegos Olímpicos de 1992, está la conocida como la ciudad condal, se ha convertido en las ciudades más visitadas de toda Europa y del mundo, en la que de verdad uno de sus principales atractivos, además de la extensa oferta de actividades culturales y de ocio, son las impresionantes joyas arquitectónicas del modernismo, ¿no? Ahí cuando hablamos del señor Gaudí con la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Pedrera, Parguel, que fueron construidos por este hombre, ¿no? Entonces, además de visitar todos estos edificios, merece también la pena perderse por los barrios más emblemáticos. Por ejemplo, el barrio gótico, el Bor, la Barceloneta, el barrio de Gracia, y terminar las rutas en alguno de sus espectaculares miradores. Entonces, otro de sus grandes reclamos es su excelente gastronomía y tapeo, esos platos de cocina tradicional catalana, que harán de verdad que nos deleitemos ese buen paladar. Entonces, recordar, evidentemente hablar de Barcelona es hablar de Gaudí, hablar de esas grandes obras, como es, por ejemplo, la Sagrada Familia. Entonces, entrar aquí en este templo expiatorio de la Sagrada Familia, la obra maestra inacabada del genial Gaudí, ¿no? Entonces, Gaudí, como todos sabemos, es el máximo exponente del modernismo catalán y cogió las riendas de la construcción de esta iglesia en el año de 1883, de la que un año antes se había colocado la primera piedra. Entonces, este hombre dejó a su muerte en el año de 1926 todos los planos para que los futuros arquitectos pudieran finalizar la obra, ¿no? El interior y el exterior de la Sagrada Familia son de verdad una maravilla, es nada comparable con otras iglesias del mundo. Aquí se dice Gaudí empleó toda su experiencia y sus nuevas técnicas. Y aquí creó un estilo que es el estilo naturalista, perdón, donde todos los elementos fluyen como en una completa armonía. Y en el exterior, por ejemplo, destacan 3 fachadas que están dedicadas al nacimiento, a la pasión y a la gloria de Jesús. Y esas torres que llegan hasta los 172 metros, ¿no? Entonces, a ver si cuando se termine este hermoso monumento, ¿no? Entonces se habla, que se espera que esto suceda allá en el año del 2026, que se ha puesto como una fecha límite, ¿no? Y que una vez acabada se convertirá en la iglesia cristiana más alta de todo el mundo. Así que, como podemos imaginar, ya estamos impacientes por verla en su máximo esplendor, ¿no? Entonces es una obra de la que seguro muchísimos de los que han viajado, bueno, quien haya venido a España y a Barcelona, pues evidentemente ha podido visitarlo. Uno de los barrios más chéveres para visitar, el barrio gótico. Ten en cuenta que nosotros en muchas, por ejemplo, en las programaciones que tenemos nosotros para los ECO de cara al 2021, lo más probable es que duerman nuestros clientes en el barrio gótico, ¿vale? Lo más probable. Entonces, el origen de este barrio se remonta a la época romana, de la que todavía se pueden ver algunos restos, ¿no? De la antigüedad de la ciudad del Barcino, como se llamaba, aunque el máximo esplendor lo consiguió durante la Edad Medieval, cuando se empezaron la construcción de iglesias y de palacios góticos aquí en este barrio. Entonces, una de las iglesias más famosas es la Catedral de la Santa Creu y Santa Eulalia. Es una maravilla gótica del siglo XIV y que destaca por la fachada y un interior con un precioso claustro y un coro tallado de madera. Entonces nos dejará realmente sin palabras. Y después de visitar esta iglesia, podemos visitar rincones mágicos. Entonces, algún rincón mágico que podamos visitar, por ejemplo, aquí en este barrio, la Plaza de San Felipe Neri, o por ejemplo, el Palau del Bisbe, el Palacio Episcopal, o también podemos visitar, por ejemplo, el Templo de Augusto, o la Plaza del Rey, o por ejemplo, la Plaza de San Jaume,
o la iglesia de Santa Ana y la magnífica Plaza Real. Unos restaurantes aquí para morirse pues de la dicha comiendo. De verdad, merece muchísimo la pena pasear y vivir el barrio gótico aquí en Barcelona. Otra de las obras aquí, la Casa Batlló, una joya del modernismo catalán, y está situada en el elegante Paseo de Gracia, ¿no? Entonces, esto nos impresiona a primera vista por su espectacular fachada, ¿no? Inspira las formas orgánicas de la naturaleza, además de maravillas que nos puede dar con el exterior. Y el interior está lleno de mucha magia y mucha fantasía. Tiene unas formas como muy onduladas, el patio de luces, la azotea, o sea, llena de chimeneas sorprendentes. De verdad que no deja indiferente una obra de estas como la de Gaudí, ¿no? Calles, por ejemplo, las Ramblas. Esta avenida es una avenida de más o menos 1,5 kilómetros que va desde la Plaza Cataluña hasta el Monumento de Colón, ¿no? Y es un hervidero de turistas durante todo el año y actividad en cualquier momento del día. Y en el que además de ver artistas callejeros en la parte final del recorrido, hay varios puntos destacados que merecen un tiempo, como por ejemplo el famosísimo Mercado de la Boquería, que tiene numerosos puestos de venta de productos de calidad y restaurantes para tapear. Seguro que esto ha sido una visita bastante importante, el mercado de la Boquería, que muchísimos la han podido hacer. Quien haya venido a Madrid, de pronto no haya ido a Barcelona, para que se haga una idea, ¿no? El mercado de la Boquería es, por decir algo, como hablar, por ejemplo, del mercado de San Miguel, aquí en la ciudad de Madrid. Entonces, de verdad, es espectacular. Por ejemplo, otra de las obras aquí de Don Gaudí es que este señor dejó toda la ciudad afortunadamente invadida de sus cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el Park Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad, y es uno de los parques más bonitos del mundo. Y este parque es como de un cuento de hadas, ¿no? Entonces sorprende a todos los visitantes con las esculturas, las fuentes, edificios inspirados como en formas también onduladas de la naturaleza. Entonces es un rincón favorito para poder visitar. Aquí hay una plaza que se llama la Plaza de la Naturaleza, ¿no? Entonces en unos laterales tiene como un banco ondulado lleno de unos mosaicos muy bonitos y unas increíbles vistas de toda la ciudad. Otro de los lugares, Casa Milà, otra de las obras famosas del señor Gaudí. Y este edificio modernista fue construido entre 1906 y 1912 y fue llamado muy popularmente como la Pedrera. Si alguno escucha hablar de la Pedrera, pues este es el edificio, Casa Milà, ¿no? Entonces destaca por una fachada muy sobria que forma también unos arcos muy dorados, ¿no? También, evidente, el Camp Nou, el templo de los amantes del fútbol y seguidores del Fútbol Club Barcelona. Por aquí hay algún barcelonista ecuatoriano, que ya sabemos. Entonces, ya sabemos que Barcelona se ha convertido en las ciudades más visitadas del mundo. Entonces, además, los visitantes suelen repetir cada vez más. Es más común, ¿no? Querer volver aquí, a la ciudad de Barcelona. Pero también queremos que todos conozcan el patrimonio que tienen localidades a los alrededores de la capital catalana. Entonces, por ejemplo, algo chévere de conocer y que de pronto es un gran desconocido, la colonia Güell de Gaudí. Y es que aquí en Santa Coloma de Cervelló, esto es a las afueras de Barcelona, ¿no? Más o menos a una media hora de Barcelona, vamos a encontrar esta colonia Güell, que es donde podremos ver una iglesia única en el mundo, esta iglesia. Entonces, para contarlo muy rápido, se trata de evidentemente, una magnífica creación de Gaudí, ¿no? Entonces, sabemos que estas obras se han convertido en los grandes atractivos de la visita en Barcelona, como pudimos ver anteriormente, ¿no? Entonces, el señor Güell era un gran empresario textil, inmensamente rico. Entonces, este creó una colonia como para sus trabajadores. Entonces, este señor era muy amigo de Gaudí y le encargó construir con absoluta libertad creativa y sin límite de gasto. Por plata no se preocupe, que lo que hay es eso. Te dijo que hiciera una iglesia para dar servicios religiosos a los trabajadores que iban a habitar ahí en la colonia que él había creado para ellos. Entonces, esto proporcionó que la iglesia de esta colonia se convirtiera de alguna manera, por decirlo, como en el laboratorio de diseño de Gaudí, donde él pudo experimentar así como las diferentes soluciones a lo que iba pensando, ¿no? En su gran obra, la Sagrada Familia. Entonces, se trata de un edificio en el que no existe ningún tipo de orden ni patrón, ninguno. Entonces, por poner un ejemplo, cada columna es distinta, tanto en lo referente a los materiales de construcción como a su inclinación. Entonces, una auténtica locura. Ojo, dicho en las propias palabras de Gaudí.
Entonces, gracias a haber construido esta iglesia, se dice que le fue un poco más fácil a Gaudí abordar el proyecto de la Sagrada Familia. Recordamos que había visto algo que nos inspiraba a nosotros allí en Girona cuando estábamos visitando una de las catedrales, que veíamos que había un tapiz que nos hacía como un déjà vu. Pues evidentemente aquí fue donde él de pronto fortaleció más esa idea y la pudo concebir. Entonces aquí se dice que le permitió el poder avanzar en este proyecto que era la Sagrada Familia. Entonces es una iglesia sencillamente espectacular. Algo también, seguimos con uno de los emblemas de Cataluña, Montserrat, Monasterio de Montserrat. Es una montaña central de un pequeño sistema montañoso a las afueras de Barcelona también, en la cual se encuentra dentro de un parque natural donde se ubica el imponente monasterio con su abadía. Entonces podemos visitar ese monasterio y cuando estemos de regreso a Barcelona después de visitar ese monasterio, podemos parar para visitar también el monasterio de Sant Cugat del Vallès. Entonces aquí encontramos un rincón patrimonial destacado que merece evidentemente la visita. Y se trata de un monasterio benedictino que fue fundado en el siglo IX, el cual tuvo una gran importancia durante los siglos X y XI, ¿vale? Ojo, entonces podemos hacer la visita a estos dos monasterios, o primero el monasterio de Sant Cugat, pero siempre recomendamos ir primero a Montserrat y luego de regreso el de Sant Cugat del Vallès. Otra de las ciudades, por ejemplo, Manresa, está más o menos a una hora de Barcelona, como hacia el interior, ¿no? Entonces nos encontramos en esta localidad donde destacan dos monumentos que merecen bien la pena conocerlo. Por un lado, por ejemplo, encontramos el Zeus de Manresa, la gran basílica de estilo gótico construida a partir de 1328 por el mismo arquitecto de la Catedral del Mar en la ciudad de Barcelona. Entonces, está ubicada en lo alto de una colina. Y en el interior, sobre todo, nos llamará la atención el gran retablo, un retablo del año 1394, la gran joya artística de esta basílica. Y por otro lado, el otro lugar que pone a Manresa en el mapa de las grandes peregrinaciones religiosas está la cueva de San Ignacio de Loyola. Entonces, se trata de la cueva en la que el santo se albergó durante un año, desde marzo de 1522. Entonces, en este periodo, él vivió, se dice que vivió varias experiencias místicas que le llevaron a escribir en este lugar su gran obra, la obra de los ejercicios espirituales. Entonces, en este enclave, y como en la antesala de la cueva, ahora podemos ver una iglesia de estilo barroco con un interior del siglo XIX. Precioso, de verdad. Otra, a ver, aquellos amantes del vino, pues también aquí zona de vinos. Ahí ponemos esa copita con agua, o algunos pensarán que es aguardiente, pero preferimos ponerlo porque tanto el tinto como el blanco, evidentemente. Entonces, muy cerca de Barcelona está, a una hora más o menos hacia el sureste, encontramos es una importante zona vinícola, Vilafranca del Penedès, en la que además podemos visitar la capital de la comarca, Vilafranca del Penedès, y visitar bodegas y hacer degustaciones y demás. Otra de las poblaciones que podemos visitar es Mura, y aquí en Mura vamos a encontrar el Parque Natural de Sant Lloret, ¿vale? Entonces podemos encontrarlo aquí también. Vamos terminando, por ejemplo, Vilanova y Geltrú, es una pequeña y tranquila localidad costera, y lo que no nos podemos perder es el castillo, ¿no? La plaza de la villa y la torre de vigilancia, que es la que estamos viendo aquí, desde donde se dice que se controlaba la llegada de piratas al pueblo. Y para finalizar, por ejemplo, podemos visitar Sitges. Entonces se ha hecho muy famosa, de aparte por las playas, evidente que tiene, por ese festival de cine. Pero entonces quien acaba la visita queda sorprendido por el inmenso y rico patrimonio que tiene esta ciudad. Entonces, compañeros, este viaje, como decimos siempre, seguirá continuando. De verdad que a todos, mil y mil gracias por estar aquí una vez más con todos nosotros, estar compartiendo estas charlas.